pero yo hablo de Brasol porque es de las cosas que tenía con Ricardo lo que me quedé. Yo soy físico, él es el economista, ¿no? Pero ahí no sé si es proposición o suposición, o llámenlo como quieran, es que quizá valdría la pena en los modelos financieros utilizar una mezcla donde haya distribución normal, añadirle esta. Claro, los límites es solo normal, es solo esta. Y que ocurre, una es poner como parámetro la diferencia A y B, porque cuando esta diferencia es cero es prácticamente equivalente a la distribución normal. Y cuando crece para un lado positivo o negativo, a lo mejor mejora. La base es que si las cosas anteriores dependían de muchos factores positivos y negativos, las finanzas también. Aunque algunos me dirían, no, depende, bueno, pero los grandes financieros saben lo que va a salir, lo pueden controlar. Pero yo creo que, como aquí era una plática, me decían, financiera, aunque la mayoría ha sido para ver que sistemas complejos en que hay conflictos son dominantes en muchas áreas, es que el parametrizar, modelar conflictos dinámicos en finanzas pudiesen dar algo. Claro que lo que perseguía mucha gente, y veíamos Ricardo y yo, vamos a predecir las crisis, y entonces ya la hicimos. Eso no sé si se pueda, pero pues en finanzas y en economía hay muchos aspectos. Y ahí dejo esa proposición. Si en algún momento me quiere presentar, me presentará a mí, a Ricardo. Ricardo es un colaborador en estas cosas que he presentado, y en una de estas sale un trabajo nuevo, importante en finanzas. Y lo que había detrás es que los conflictos dinámicos son importantes en el mundo de las finanzas, pero no sé, nuestro primer intento muy preliminar no la hicimos, pero apenas empezamos. Y pues con esto termino la presentación. ¿Qué preguntas? Procuren hablar alto porque yo no oigo bien, entonces hablen con micrófono. Son gajes de la edad. Me falla la rodilla, me falla el oído, pero el corazón todavía no me falla, entonces ¿qué puedo protestar? Sí, bueno, muchas gracias a nuestro querido Germi, y le vamos a hacer entrega de un diploma y un pequeño presente de la escuela. Gracias. Oigan, y antes de pasar a la parte de preguntas, quisiera pedirles una cosa más. Antier fue el cumpleaños del doctor Germinal Cocho, entonces no sé si estén dispuestos a que le cantemos las mañanitas después de su cumpleaños. Si lo están, pues va a dirigir las mañanitas Claudia. Bueno, pues con mucho cariño, y muchas gracias por transmitirnos su conocimiento, que es muy importante para nuestra formación. Yo por mi lado encantado, la verdad. Muy bien, vamos, 3, sí. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser su cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta, Germi, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Bueno, ahora sí pasamos a la parte de preguntas. Sí, la va a coordinar Jorge por aquí. Muy interesante conferencia y además a mí me llamó mucho la atención la última parte de el aspecto de finanzas. Y es un comentario en relación a lo que se habló aquí de esto. Yo he estado trabajando sobre los rendimientos de precios de acciones y sobre ver si siguen o no una distribución normal, es decir, si los rendimientos se puede decir que siguen un movimiento browniano o no. Y de 6 casos de precios de acciones, en los 6 se rechaza a buen nivel de significancia que sigan una distribución normal. Probando otras distribuciones, yo probé una, en vez de una log normal, probé una exponencial, una normal generalizada, que para ciertos valores de los parámetros es una normal y para otros valores es una de Laplace. Y resulta que los ajustes dan que es mucho más parecido a una de Laplace, la distribución de los rendimientos, que a una normal. Y esto lo comento por la idea que usted comentó de buscar, digamos, una familia de distribuciones que vayan desde la normal, pero combinando estas otras distribuciones para poder ver, digamos, si puede haber alguna explicación de tipo de conflicto en finanzas, ¿no? Entonces me pareció muy interesante, más que una pregunta, es un comentario, y me gustaría saber, probablemente pues trate de conectarme con ustedes para tratar de ver cuál sería la otra distribución, para empezar a hacer las pruebas, porque creo que sería algo muy muy interesante. Muchas gracias, en realidad no es una pregunta, es un comentario, y nuevamente lo felicito por la forma además como expuso el tema, porque le pudimos entender y además nos motivamos hacia otras cosas de trabajo que son muy interesantes. Muchísimas gracias, doctor Pocho. Pues yo nada más repetir como propuse lo anterior, utilizar esta distribución beta y con parámetro si A igual a B es la distribución log normal, A menos B igual a, lo voy a llamar delta, utilizar esa delta como parámetro. Si la delta es 0 estamos en la zona normal, si la delta empieza a crecer mucho estaríamos fuera. Repito lo anterior, pero tendría que pensar. Y además yo creo que mejor los financieros lo van a saber qué hacer mejor que yo. Hola, buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. También como un comentario, por ejemplo, relacionado con la parte de la distribución, efectivamente Mandelbrot, evaluando precios de algodón, rechaza la hipótesis gaussiana, y recientemente se presentaron trabajos, por ejemplo, mezclando gaussianas con Poisson compuestas, y utilizando algunos teoremas, se encuentran esas sumas de distribuciones y podemos tener el movimiento browniano fraccionario. Y lo que hace Horst al medir los niveles de las presas en el Nilo, encuentra también series de potencias y se empiezan a aplicar para encontrar, digamos, reversión a la media o turbulencia, ruido blanco o persistencia o ruido negro. A mí hace poquito se me ocurrió utilizar estas series de potencias, quizá con una ecuación un poquito más sencilla, para hablar precisamente de la reversión a la media en la distribución. La cuestión log normal es que los precios no pueden ser negativos, entonces los rendimientos sí son normales. Si los rendimientos pueden ser normales, hay positivos y negativos, pero los precios, en este caso todos son mayores que 0. Ese es el motivo. Hay algunos teoremas como de Girsanov, de cambio de medida. Hay distribuciones precisamente
convoluciones como distribuciones de Laplace y casos particulares como transformadas de Ecker para encontrar distribuciones. Y entonces todo lo que usted nos presentó el día de hoy, incluso se puede avanzar más, o sea, efectivamente se están utilizando las series de potencias para ver si la serie es fractal o es multifractal. Efectivamente, muy, muy interesante el tema que nos presentó. Muchas gracias por las ideas. Y solo quería hacer un comentario. En el otro trabajo que se hizo fue ver qué pasa cuando se restan distribuciones. Cuando se suman distribuciones parecidas sale el teorema del límite central. Pero ¿qué pasa cuando está restando sistemáticamente? Y lo que encontrábamos era que a nivel de computadora numéricamente eran cosas muy parecidas a esta, pero que realmente uno podría encontrar contraejemplos en que, aunque numéricamente pegaba, no era de esa forma. Me acuerdo que encontramos una cosa que la solución era una suma de exponenciales positivas y negativas. Entonces dijimos, ya la fregamos. Pero cuando lo graficamos es esto. Y lo que está diciendo es que si tenemos dinámicas en conflicto y tenemos que restar en vez de sumar distribuciones, el atractor, o sea, cuando sumamos muchas, va a ser algo que se parece a esto numéricamente, pero que matemáticamente es una función, un caso más todavía restrictivo, pero más general, es una llamada función de Fox. Ahora, lo que pasa es que ese es un problema muy difícil, ¿no? Porque el teorema del límite central lo prueban Lévy, un francés, y un ruso, y les costó trabajo y ganaron la medalla Fields. Y este caso, la suma es conmutativa, la resta A menos B no es igual a B menos A. Entonces yo se lo propuse a Ricardo, y Ricardo tuvo un mes y dice, mira chico, no se puede, porque Kolmogorov y Lévy son por lo menos 10 veces más listos que yo, y el problema no conmutativo es por lo menos 10 veces más difícil, y un factor 100 no la hago, ¿no? Entonces, pero nuestra reacción fue un poco decir, bueno, esto es una cosa de cerebro, y en México no tenemos aparatos, pero cerebro tenemos. Y de hecho, un muchacho en la Facultad de Ciencias hizo su doctorado en matemáticas, buscando distribuciones estables frente a restas, y no ha resuelto el problema general, pero ha avanzado bastante con unas funciones de Fox. Entonces, pues en una de esas, un matemático joven y brillante se le ofrece un truco, porque la cosa que nos ocurrió a Ricardo y a mí, que era copiar cómo lo habían hecho Lévy y Kolmogorov, dices, es un signo que lo vamos cambiando, y no era por ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir así en ambición académica, que el resolver cuáles son las distribuciones estables frente a resta es un problema de 2 medallas Fields, por decir así, y que pues no depende de equipo, depende de cerebro y creatividad. Y ahora hay otro muchacho que le va a tratar de seguir donde llegó este otro, pero en fin, ese es un aspecto que no he tocado aquí, porque pues tendría que meter muchas fórmulas y a lo mejor me equivocaré alguna porque soy físico, sé la matemática del siglo XIX, pero no me sé la del XX y menos la del XXI. Pero yo les invito esta proposición, a lo mejor sabiendo finanzas ahí hay un mejor modo de hacerlo, pero creo que situaciones en que haya conflictos importantes, ver si se necesitan correcciones,
y si ver estas correcciones de este tipo. Hasta ahí llego como físico. Aprendí algo de economía por Ricardo porque no me quedaba otra, pero muy poquito. Bueno, gracias, doctor, por la charla. Yo tengo una pregunta. El parámetro B, veo que cuando es 0 se recupera la ley de sí pura. El parámetro B tiene que ver con la parte final, con la cola. Sí. La A tiene que ver con el cuerpo. En ese sentido, si B respecto al valor 1, si es mayor o menor, ¿tiene alguna relación con que sea superlineal o sublineal el régimen? Porque veo que para los distintos casos que mostró, tiene casos arriba de 1 y abajo de 1. ¿Cuál sería la interpretación? No lo sabemos. Una cosa que queríamos saber, sabemos que si B es igual a es numéricamente casi igual a la distribución normal, pero quisiéramos saber qué quiere decir B mayor que A mayor que B, A igual a 0 y B igual a 0. Y pues conseguir un buen matemático para la cosa analítica y santa computadora, pero para buscar y responder a este tipo de preguntas que creo que se puede formular y atacar. ¿Y qué quiere decir cuando la A es muy grande? Por ejemplo, en música la A es prácticamente 0 y la B es como en promedio como 2. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ruido. Tenemos en mente la pregunta, hemos empezado un poquitín, pero no hemos avanzado mucho. Pero si alguien quiere entrarle, aunque a lo mejor es más negocio de matemáticos que de financieros, pero bueno, la invitación está. Pero que es la misma pregunta que tú dices, bueno, tenemos A y tenemos B, si las ponemos en un diagrama quedan dispersas, si las dividimos, ¿qué nos quiere decir? Pues la respuesta es que algo que pudiese probar todavía no sé. Algo que me lata sí, pero los latidos de repente son para el corazón, no para los científicos. Aunque algunos científicos tienen muy buenas latidas unas tras otras, entonces dicen, ese no es churro, ¿no? Pero sí tenemos en mente preguntas de ese tipo y estábamos buscando algún tesista que se faje. Pero si alguien le quiere entrar, invitado. Profesor, muchas gracias por la plática. Yo quisiera abordar un poco el tema de la autoorganización de los sistemas que puso en muchos ejemplos. Por lo regular, al abordar estos temas, yo he trabajado con algunos sistemas y siempre parto una parte exponencial y otra parte logarítmica. Y hago un ajuste para el primer régimen y luego para el segundo régimen. Entonces me doy cuenta que su fórmula es más general en los dos regímenes. Entonces yo quiero saber la fórmula general de su planteamiento, ¿obedece a algo una ley de autoorganización en todos los sistemas? Autoorganización. Pues no sé, digo, quizá un comentario. Uno también puede ajustar con la distribución gamma, que es una potencia abajo y una exponencial. Entonces la caída se debe a una exponencial que es a la menos k. Entonces tiene en ese caso una cola de caída exponencial y una caída inicial como potencias, pero la relación de estas cosas con la autoorganización, no sé. La única cosa que comentaba ahí es cuando se dice hay leyes de potencias en línea recta en todos los lados, es falso. Son leyes de potencias como si tomamos lo que decía mi profesor de Princeton, cualquier dato lo ajustamos con una línea recta suficientemente gruesa. Y
y esta cosa mejora, se puede asociar a conflictos dinámicos, pero sugiere un campo de trabajo, no es un campo que se haya avanzado bastante. Y sí, eventualmente hay que relacionar con los otros adjetivos, las propiedades de los sistemas más dinámicos como autoorganización, emergencia, etcétera, etcétera. Pero pues eso es otro trabajo adicional, ¿no? Y no de financieros y no sé si de físicos, tampoco, pero... Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, cerramos hoy y le damos las gracias al doctor Germinal. Con un aplauso, por favor. Mañana hay conferencia, les repito, el acceso es a las 3:30, el registro es de 3:30 a 4:20 y empieza el conferencista a las 4:30 más o menos. Muchas gracias por venir.